Tener una actitud mental positiva te ayuda a adquirir una buena salud física y mental, a buscar la felicidad y a conseguir altas metas y objetivos. La actitud mental positiva es ver lo positivo de lo que te ocurre y buscar el para qué de las cosas y no el por qué me ha ocurrido esto. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Mi nombre es Elena y voy a hablar hoy de la actitud mental positiva y de la importancia que tiene en el crecimiento personal. La actitud mental tiene dos caras, la positiva y la negativa, y ambas tienen fuerzas muy poderosas. La actitud mental positiva es la actitud adecuada para cada situación concreta, ya que posee la capacidad de atraer lo bueno y lo bello. En cambio, la actitud mental negativa lo repele. Una actitud mental negativa te aparta de todo aquello que hace que la vida merezca la pena ser vivida. Toda adversidad lleva la semilla de un beneficio equivalente o todavía mayor para aquellos que poseen una actitud mental positiva. Tú puedes atraer todo lo que te proponga con una actitud mental positiva. La actitud mental positiva atrae la riqueza, el éxito, la salud. Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, la mente del hombre puede alcanzarlo con una actitud mental positiva. Yo utilizo mucho la actitud mental positiva y me funciona muy bien. Dirige tus pensamientos, controla tus emociones y encauza tu camino hacia tu propósito y verás que conseguirás ser feliz y vivir en paz. Y esto te ayuda cuando uses la actitud mental positiva. Si tienes una actitud mental positiva, puedes hacer lo que te proponga si crees que puedes conseguirlo, claro está. El éxito en lo que hace se consigue teniendo una actitud mental positiva. La pequeña diferencia entre el éxito y el fracaso es a menudo un algo más y a veces como un cuarto de vuelta de un tornillo. Y esto depende de ti, de tu actitud mental positiva. Cuando tienes un problema y aplicas una actitud mental positiva, siempre encuentra al menos una respuesta que pueda dar un resultado a ese problema. Cuando te enfrentes a un problema que requiera una solución, con independencia de lo complejo que pueda ser, haz lo siguiente. Primero pide ayuda a tus guías, a tus ángeles, a la divinidad, para que te ayude a encontrar la solución adecuada. Segundo, acepta que tienes ese problema. La aceptación es fundamental. Y dedícale tiempo a reflexionar sobre la solución a ese problema. Y hazte estas preguntas. ¿Qué puedo sacar yo de bueno de esta situación? ¿Cómo puedo convertir esta adversidad en la semilla de un beneficio? ¿Cómo puedo convertir esa desventaja en una ventaja aún mayor? De esta manera ya estarás utilizando la actitud mental positiva. La derrota puede ser o un escalón o un obstáculo, según sea tu actitud mental, o positiva o negativa. El nivel de energía que tengas influye también mucho a la hora de tener una actitud mental positiva. Cuando tu nivel de energía es bajo, es posible que tu salud y tus características positivas se sientan dominadas por una actitud negativa. ¿Y cuál es la solución? ¿Recargar la energía? ¿Y cómo? Pues relájate, descansa, duerme y si puede ser 8 horas diarias, mejor que mejor. La actitud mental positiva exige un buen nivel de energía y viceversa. Cuando te sientes fatigado, tus sentimientos, emociones, pensamientos y acciones habitualmente positivos muestra tendencia a resultar negativos. Cuando te encuentres descansado y gozas de buena salud, la dirección cambia de nuevo a positivo. A menudo la fatiga, cuando estás cansado, saca lo peor que hay dentro de ti. En cambio, cuando tu batería está cargada y tu nivel de energía y actividad es normal, te encuentras entonces en tu mejor momento. Es cuando piensas y actúas con una actitud mental positiva. Si te das cuenta de que tus sentimientos y acciones revelan que tus mejores cualidades están siendo sustituidas por acciones indeseables y negativas, entonces es hora de recargar tu energía. Esto lo puedes hacer elevando tu vibración también, a través de la alimentación, por ejemplo, a través de la relajación. En mi vídeo Eleva tu vibración explico cómo aumentarla. Os lo dejo aquí arriba por si queréis verlo. Para mantener un nivel de energía tanto físico como mental, necesitas ejercitar tanto la mente como el cuerpo. Pero hay un tercer factor. Tu cuerpo y tu mente deben estar alimentados adecuadamente. Tus comidas deben estar basadas en dietas bien equilibradas. Parece que la alimentación no afecta a tener una actitud mental positiva, pero sí que afecta al tener recargada bien la energía, como decía antes. Un fracasado gasta tanta energía en su tarea de fracasar
como la que gastas en alcanzar el éxito de una persona afortunada. Aumenta tu nivel de energía a través de una actitud mental positiva. Invierte en ti, en tu crecimiento. Tú eres la persona viviente más importante. Piensa en esto. En toda la historia del mundo jamás hubo alguien igual que tú. Y en todo el tiempo venidero jamás habrá otra persona igual a ti. Tú eres el producto de tu herencia, de tu ambiente, tu cuerpo físico, conciencia, subconsciente. Tú puedes dirigir tus pensamientos, controlar tus emociones y ordenar tu destino con una actitud mental positiva. Porque tú eres una mente con un cuerpo. Cuando trabajes tu actitud mental positiva, experimentarás un asombroso avance en todos los aspectos de tu vida. Mejorarás la relación con los demás, tendrás más salud, gozarás de un sentimiento de bienestar y te transformarás en una persona más útil y de influencia cada vez mayor. Lo digo por experiencia, mi vida cambió cuando empecé a utilizar la actitud mental positiva. Somos como el mago de la carta del tarot, que os lo enseño aquí. Como veis, tiene todos los recursos en sus manos para crear el futuro. El oro, el basto, la espada, la copa. Solo tenemos que tener la creencia de que podemos hacerlo. La actitud mental positiva es uno de los recursos que todos tenemos a nuestra disposición para mejorar nuestras vidas. Nuestra mente gobierna nuestro cuerpo. De esto hablo también en mi vídeo El poder de la mente, que lo dejo también aquí arriba. Está comprobado que la autosugestión consciente también influye en el subconsciente. ¿Y qué es la autosugestión consciente? La autosugestión consciente es el medio de control mediante el cual un individuo puede alimentar voluntariamente su subconsciente con pensamientos de carácter creador. O por el contrario, permitir que los pensamientos de carácter destructivo se abran camino hacia su mente. Y esto es una actitud mental negativa. Y la actitud mental negativa sí que hay que evitarla. La autosugestión envía automáticamente mensajes desde el subconsciente a las distintas partes del cuerpo. Puedes utilizar sugestiones sanas y positivas para ayudarte a ti mismo. También rechazar las sugestiones negativas y perjudiciales, que también hay personas que la utilizan. Las afirmaciones positivas alimentan y forman parte de la actitud mental positiva también. Y es un recurso muy importante en el crecimiento personal, que ayuda a conseguir nuestros objetivos, ya sean a nivel laboral, de salud, financiero. Cuando utilizas afirmaciones positivas, comunicas el objetivo de tus deseos a través de esa frase directamente al subconsciente. Mediante la repetición de este procedimiento, creas voluntariamente unos hábitos mentales favorables a tu esfuerzo de convertir el deseo en una realidad. Las afirmaciones positivas se refuerzan más cuando la escribes o la lees en voz alta. Y si le pones emoción y sentimiento cuando la estás leyendo, te ayudarán aún más. Las afirmaciones positivas repetidas con frecuencia y firmeza influyen en el subconsciente y lo impulsa a reaccionar. El repetir afirmaciones positivas te ayuda a desarrollar una actitud mental positiva también. Por tanto, tú puedes aprender a desarrollar una actitud mental positiva si aún no la utilizas. E incluso enseñársela a los niños y ellos también la pueden crear. Hay muchas afirmaciones positivas, pero eres tú quien tiene que crearla en función de tu vivencia. Las hay para el tema laboral, la salud, por ejemplo. Para la salud, pues cada día que pasa en todos los sentidos estoy mejor, mejor y mejor. Para lo laboral, tengo capacidad para realizar mi trabajo y cada día que pasa lo desempeño mejor y mejor. Para el tema financiero, por ejemplo, soy un imán para el dinero. Hay muchísimas más, pero cada uno debe crear la que mejor le venga. Cuando aprendas a utilizar las afirmaciones positivas y por ende la sugestión positiva, podrás conseguir salud física, mental, felicidad y éxito. Os invito a que empecéis a utilizar la actitud mental positiva y afirmaciones positivas también. Veréis los resultados en poco tiempo. Escribidme en los comentarios aquí abajo y me decís los resultados de si la estáis utilizando. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya puesto un granito de arena en vuestro crecimiento personal. Muchas gracias por vuestro tiempo. Bendiciones para todos vosotros, también para vuestra familia. Dale un like, comparte, comenta y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.